13:04 en la República del Paraguay, 24 grados la temperatura a estas horas en Ciudad Capital, miércoles, mitad de semana, 4 de agosto. Muchas gracias por la sintonía. Bienvenidos y bienvenidas a nuestra primera edición. Juan Cáceres, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes. Un saludo también para todos. Bueno, miércoles de mucha información con todo lo que ocurre en el norte, el atentado registrado anoche, todas las consecuencias y también muchos operativos en paralelo que se plantean ahora para estar un poco más cerca de los responsables de este cobarde ataque, nuevamente hay que decirlo, contra gente que va a trabajar para dar seguridad. Estamos hablando de los policías de la zona de San Alfredo. Estamos en dos frentes en la zona norte, acompañando los procedimientos, los operativos, y por el otro lado también acompañando a la familia de las víctimas de estos policías que fueron sorprendidos a balazos por este grupo criminal. Y también vamos a estar siguiendo de cerca lo que pasa con el tema de los camioneros que continúan con su medida de fuerza atajando e incluso atacando en algunos casos a los choferes de estos camiones que hacen transporte de mercaderías de un punto a otro. Mientras tanto, aquí en el Congreso, en el Senado, mañana se va a tratar esta ley muy cuestionada por gremios empresariales. La polémica. Exactamente. Y tenemos a dos gremios que ya están manifestando su postura. Por un lado, empresarios que rechazan totalmente, y por otro lado, los camioneros que amenazan con cierres de las principales rutas y también accesos a la capital. Todo eso y mucho más a partir de ahora. Bienvenidos, pero arrancamos con los datos del tiempo. Sol radiante a estas horas en Ciudad Capital. ¿Qué nos dice meteorología para lo que resta del día y también de la semana, Juan? Bueno, se viene un fin de semana bastante cálido y agradable, pero vamos a repasar primero los datos actuales que dice meteorología. 24 grados la temperatura actual, el cielo está escasamente nublado, la humedad es del 40%, soplan vientos del este a 11 kilómetros en la hora. En lo que resta de esta jornada vamos a tener máximas de hasta 25 y mínimas de hasta 13 en noche madrugada, todavía bastante fresquito el amanecer de mañana. Pero ¿cómo se viene el fin de semana? Este jueves mínima de 13, máxima de 25. Este viernes un poco más cálido, mínima de 15 grados, máxima de 26. Este sábado mucho más agradable todavía, mínima de 19, máxima de 31 grados. Y este domingo mínima de 20 grados y máximas de hasta 31 con cielo parcialmente nublado. Vamos a repasar también las cotizaciones de monedas. El dólar a la compra está en alza 6.820, a la venta 6.900. El euro a la compra 7.900, a la venta 8.350. El peso argentino a la compra 35 guaraníes, a la venta 45. Y el real brasileño a la compra 1.250 y a la venta 1.350. Metros antes de llegar a la ruta son emboscados. La patrullera recibe una gran cantidad de disparos. El chofer intenta evadir, fugarse y pierde la dirección, el control del vehículo, se va a chocar contra la alambrada de un establecimiento ahí. Lastimosamente falleció ahí nuestro subjefe de comisaría y otro acompañante más que ahora, después de buscar, encontramos que estaba en la cercanía de un aljibe. Bueno, es uno de los temas del momento, Carlos, el seguimiento que vamos a dar al atentado ocurrido anoche, cobarde atentado, y un atentado que plantea nuevamente muchas cosas, sobre todo el presupuesto que le da a las fuerzas de tareas conjuntas en el norte y sobre todo teniendo en cuenta la efectividad del trabajo de las fuerzas de seguridad en el departamento de Concepción. Exactamente, tenemos un reporte completo de lo acontecido ayer tarde-noche en la zona norte cuando nos enteramos del ataque. Primeramente se hablaba de la comisaría, sin embargo después se supo que era justamente el blanco, una patrullera de la policía, también un vehículo que estaba allí con un guardia privado quien también terminó en la lista de fallecidos. Este es el reporte completo desde la zona norte de lo que pasaba ayer y este ataque criminal que en menos de 2 semanas deja a 6 uniformados fallecidos.
Otro cobarde y criminal ataque en el norte del país. Esta vez la patrullera de la comisaría 12 de San Alfredo, departamento de Concepción, fue blanco de varios impactos de bala de grueso calibre. En el interior viajaban 4 efectivos policiales de la citada comisaría. El incidente ocurrió alrededor de las 19:50 de este martes, a la altura del kilómetro 65 de la ruta PI 22 que une Concepción con Vallemí, en la rotonda de entrada a la ciudad e inmediaciones de uno de los retiros de la estancia San Fernando. Los criminales abrieron fuego directamente hacia la patrullera, alcanzando la mayor cantidad de proyectiles calibre .556 en el sector destinado a los acompañantes. Uno de ellos perdió la vida en el mismo lugar. Se trata del subjefe de la comisaría, el suboficial principal Dionisio Ábalos Pereira, de 44 años de edad. En tanto, su personal, el suboficial inspector Odelio Insaurralde Rodríguez, de 37 años, recibió también múltiples impactos. Se refugió detrás de un aljibe, donde anoche fue localizado por sus camaradas que acudieron en apoyo ante el grave incidente. Los primeros informes fueron suministrados por el fiscal Carlos Magno Alvarenga. Metros antes de llegar a la ruta son emboscados. La patrullera recibe una gran cantidad de disparos. El chofer intenta evadir, fugarse y pierde la dirección, el control del vehículo, se va a chocar contra la alambrada de un establecimiento ahí, y las personas que la estaban atacando aparentemente la siguieron, ¿verdad? Producto de este ataque fallecen ahí o son heridas 2 personas. Encontramos en el lugar el cuerpo de un personal policial que se encontraba en la parte de atrás, del lado de acompañante en el vehículo, y el otro personal policial que se iba de acompañante, él fue auxiliado, tenía signos de vida, hasta el centro de salud aquí local. Ya al llegar acá llega sin signos de vida. Otros 2 policías lograron sobrevivir, los suboficiales, inspectores César Rodríguez y Julián Recalde, quienes comentaron que quienes realizaron la emboscada fatal habrían sido entre 10 a 12 hombres fuertemente armados. Cuando empieza el ataque estaban al costado de la ruta, escondidos. Y cuando el vehículo va a quedar, detiene su marcha y queda por la alambrada, estas personas pasaron la ruta y fueron y seguían disparando en contra de ellos, ¿verdad? Entonces él ahí se baja del vehículo, sale corriendo hacia la dirección contraria como para esconderse. Pero no solo los policías fueron atacados esta vez, sino también guardias privados de la estancia que se desplazaban en otra camioneta. Uno de ellos también murió en el tiroteo. Se trata de Leónido Medina, mayor de edad, mientras su compañero de trabajo, Clementino Ramón Díaz, de 27 años, resultó herido en el cuello. El jefe policial de Concepción, quien concurrió al lugar en la noche de este martes, lamentó lo ocurrido, pues los criminales dejaron nuevamente 2 policías caídos en servicio y un civil, y además se robaron 3 fusiles Galil del personal policial y la escopeta de uno de los guardias privados asesinados. Ustedes verán que la patrulla tiene una gran cantidad de impactos de bala al costado derecho, que vendría hacia el lado del acompañante, ¿no es cierto? Y lastimosamente falleció ahí nuestro subjefe de comisaría y otro acompañante más, que ahora después de buscar encontramos que estaba en la cercanía de un aljibe, ¿no es cierto? ¿Estaba desaparecido este suboficial? Estaba desaparecido y comenzamos a buscarle y le encontramos. Pensábamos que íbamos a encontrarle con vida, pero lastimosamente fue al revés, ¿no es cierto? Una de las hipótesis es que los criminales tenían como objetivo principal atacar el retiro del establecimiento ganadero, donde por lo general suelen estar un número importante de custodios privados y otros trabajadores, pero se toparon con la patrulla policial en las inmediaciones y así concretaron el doble ataque mortal. Probablemente que ya atacan este lugar porque hay gran cantidad de gente. Ellos tienen 20 a 22 personales acá y 20 a 22 que tengan armas, aunque sea 5 o 6 podrían haber llevado, ¿no es cierto? Y el personal de patrulla, de pura coincidencia, estuvo patrullando en el lugar
pensando que seguramente que habrían pedido auxilio o algo por el estilo, ¿no es cierto? ¿Se llevaron armas? Sí, se llevaron, estuvimos buscando las armas que tenían el personal y llevaron 3 de la policía. Armas largas. Armas largas. También del guardia policial. Y de guardia también llevaron una escopeta. Sí que esta gente vinieron para atacar esta comisaría, este retiro, pues lastimosamente el personal policial realizando su labor de patrullaje y de prevención, ocurrió lo que pasó ahora, señor. En la mañana de este miércoles, la patrullera policial permanecía aún en el sitio con las secuelas de la tremenda balacera recibida. Son numerosos los impactos de bala que podemos notar. En este sector, del lado acompañante, se encontraba el subjefe Ábalos, en la parte posterior, el otro policía que pudo escapar unos metros, pero lastimosamente fue ajusticiado. Guardias privados también lamentaron el deceso de uno de sus compañeros y refirieron la peligrosidad del trabajo que desempeñan en las estancias. Tu compañero del fallecido, mucha fuerza. Gracias. Impacta, familia también. Sí. Impacta mucho. Impacta mucho. Sí. Este trabajo los guardias de seguridad, igual que la policía. Así mismo. El jefe de urgencia del hospital de IPS de Concepción recibió anoche al guardia privado herido en el cuello con un proyectil que tuvo orificio de entrada y salida. El hombre perdió mucha sangre, fue auxiliado y a la madrugada derivado hacia el hospital central de IPS en Asunción. Con una herida a nivel del cuello, al lado izquierdo con orificio de entrada y orificio de salida en la región occipital. Fue un solo impacto, donde también se ve el refilón del proyectil en el brazo, en el tórax y en el cuello, era donde tuvo el orificio de entrada y el orificio de salida. Él llegó con signos vitales estables, sí con mucha pérdida de sangre. Personal militar se sumó como apoyo a los efectivos policiales en la convulsionada zona norte del país, donde en solo 2 semanas se han lamentado la muerte de 6 compatriotas, entre militares, policías y hasta un civil. Al asesinato del subjefe de la comisaría de San Alfredo Concepción, Dionisio Ábalos, se agrega también la muerte de su hermano en circunstancias violentas, el suboficial Ramón Ábalos, durante el ataque a la comisaría de Puenteciño, que se registró cerca de la medianoche del pasado 1 de marzo. Bueno, continúan los operativos en el norte en este momento y sobre todo, Carlos, el último adiós a las víctimas de este nuevo atentado, familias muy humildes, muy dolidas después de este cobarde ataque. Estamos precisamente en la humilde comisaría de San Alfredo, allí en el departamento de Concepción, donde estos oficiales caídos servían y prestaban servicio. Lo tenemos ahí a nuestro compañero Alexis Saveiro en vivo y en directo para comentarnos los detalles, cuál es el sentimiento, cuál es el ambiente que se vive después de este feroz ataque y fatídico también. Hola Alexis, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Carlos, hola Juan, ¿qué tal? El saludo a ustedes y a todos los televidentes. Nos encontramos en pleno casco urbano del distrito de San Alfredo, a unos 5 kilómetros específicamente de la curva que nos direcciona al sitio exacto en donde se produjo este enfrentamiento, o más bien una emboscada que aparentemente tiene como protagonistas al grupo criminal que opera ya en este sector. Hablamos del AKP. Si bien no existe una confirmación oficial que se trate de ese grupo criminal guerrillero, la zona hace presumir a los investigadores que se trataría de los mismos liderados, en este caso por los hermanos Bernal Maíz. Hasta ayer, a esta hora, ambos oficiales de la Policía Nacional tomaban su guardia en este destacamento ubicado en pleno centro. Ya corría la tarde, ellos realizaban sus tareas normales cuando cerca de las 19 horas aproximadamente llegan a la curva y se da ya un encuentro fortuito con la camioneta en la cual se encontraban los guardias de seguridad de este establecimiento ganadero. Estos acudían a un lugar en donde se producía un incendio. No se sabe si ese incendio fue intencional o si forma parte de la quema de pastura muy tradicional en esta época del año. De hecho, a lo largo del trayecto vimos vastas extensiones de tierras o pasturas que fueron incendiadas. Sin embargo, ese momento fue el propicio para
espera que los atacantes comiencen a realizar disparos desde el otro sector de la ruta Paraguay 22 que une la ciudad de Concepción con Vallemí. A partir de ese momento, los atacantes prácticamente ya logran reducir tanto los efectivos policiales, algunos intentaban escapar, todos finalmente fueron ajusticiados a sangre fría, presentan disparos mortales que los remataron a la altura de la cabeza según el informe forense. Algunas particularidades también en torno a las fuerzas de seguridad encargadas de esta zona o esta jurisdicción. Primeramente, nos mencionaban las autoridades comunales que dependen solo de esta dirección, o en este caso de esta comisaría, la 12 de San Alfredo. Serían solo 5 a 6 los efectivos policiales que van rotando para una población de 12.000 personas aproximadamente. Otro detalle no menor, evidentemente la muerte de sus efectivos es lo más grave del caso, pero la patrullera atacada, que ahora quedó inutilizada, es la única con que cuenta todo el distrito. Un distrito cual también podemos destacar la falta de una atención médica integral, porque ese fue un problema al momento de auxiliarlos, ya que solo cuentan con una unidad de la salud familiar, por ende, rápidamente los heridos fueron trasladados hasta la ciudad de Concepción. Volviendo a lo que fue este ataque, se sospecha, o una de las principales hipótesis de las cuales hablan los investigadores, es que el grupo criminal pretendía hacerse de las armas de los guardias de seguridad, que serían unos 22 en total, cuyo retiro se encuentra ahí al costado de la ruta, en el mismo sitio en donde se produjo el ataque. Quiere decir que ellos planeaban llegar al sitio, atacar y llevarse las armas, principalmente algunas escopetas calibre 12 y otras 9 milímetros, pero no contaban, o aparentemente, como fue fortuito ese cruce con los efectivos de la Policía Nacional, ya abrieron disparos y tras perpetrar el crimen, ajusticiar a estas 3 personas, se llevaron 2 fusiles Galil y un arma 9 milímetros de los agentes policiales. Así también se apropiaron de las armas de los guardias de seguridad. Los 2 efectivos policiales son oriundos del departamento de Concepción, uno de la zona del kilómetro 12, Ruta Quinta, Cacupemí, y el otro de la zona de Juguaguazú, ya cercano al distrito de Loreto, es lo que nos indican, y son esos lugares en donde se les dará el último adiós. Con respecto al ataque y la escena en donde se produce, no el intercambio de disparos, porque la policía no tuvo tiempo de reaccionar, salvo cuando ya llegaban los refuerzos. Se encontraron casquillos, en este caso vainas servidas de escopeta calibre 12, de calibre 12, también algunos de fusil y de otras armas como 9 milímetros. Ese era el poder de fuego con que contaba la guerrilla criminal. En tal sentido, nosotros conversábamos con el fiscal Carlos Magno Alvarenga, que nos detallaba también el informe forense. El subjefe recibió al menos 19 heridas más 9 impactos de bala, una a la altura de la cabeza que le produce la muerte. También el oficial, cuando fue ajusticiado al costado de un pozo en donde intentó parapetarse, recibía el tiro de gracia luego de recibir otros 5 impactos de bala en diversas partes del cuerpo. El guardia de seguridad solo recibió un impacto de bala y también una que nos hace presumir que fue de ajusticiamiento a la altura de la cabeza. Carlos Magno Alvarenga. Hasta el momento 4 calibres diferentes. Pueden haber más armas porque pueden coincidir más de un arma del mismo calibre, ¿verdad? Entonces, por tratarse del sector en donde estaban parapetados, ¿pertenecería al grupo criminal o también del intercambio de disparos con los efectivos? Por lo menos los efectivos policiales, cuando nosotros hablamos el día de ayer con los sobrevivientes, ellos manifestaron que no efectuaron disparos. Sí, los que vinieron de apoyo. Cuando llegaron acá la gente que vino para apoyo de otras comisarías, ellos efectuaron disparos, pero no en esta zona, más en la zona ya de la esquina. Sería que también encontramos en ese lugar vainas servidas y tienen la característica de que las vainas tienen el sello que corresponde a las fuerzas públicas. Ahora, fiscal, en relación a la ubicación de estas vainas servidas, ¿ellos estaban dentro de la propiedad o ya estaban a la vera de la ruta? No, al momento del ataque, la sospecha que tenemos que estaban ya acá al costado de la ruta, fuera, saliendo a la ruta, fuera de la propiedad. Sí encontramos huellas dentro de la propiedad,
pisadas de personas, ¿verdad? Y eso es lo que estamos analizando. O sea que lo disparó a muy poca distancia entonces. Y por lo menos de aquí desde el costado de la ruta sí. Y aprovechaban el desnivel para protegerse. Y efectivamente, y aparte también ustedes podrán percatarse, todavía no pudimos constatar si están funcionando estos alumbrados, ¿verdad? Pero por lo menos en este sector no tenemos iluminación. Sí, a partir de ahí habría iluminación eventualmente que queda a confirmar también, ¿verdad? Pero sí es un lugar bastante oscuro y como ya eran horas de la noche, entonces eso también hace que sea más dificultoso para los personales policiales. ¿Ahora tiene inscripción, fiscal, esa que vemos ahí en imágenes? ¿Alguna inscripción característica? No, no tiene nada. ¿Pertenecería al grupo? Bueno, en realidad ese todavía no tengo una referencia acá con la gente de criminalística donde mismo se encontró, ¿verdad? Porque estamos repartiéndonos por grupos, entonces para el trabajo sí, una vez que tengamos terminado vamos a precisar, ¿verdad? Todo, pero no tengo una inscripción. Fiscal, por último, los policías hablaban de que los miembros habrían sido entre 10, 12 personas porque calculaban que se dividieron el trabajo. ¿Qué creen ustedes? ¿Es el mismo grupo que los siguió y los remató allí, que disparó contra los guardias privados, o había otro grupo más hacia la caseta? En realidad no podemos todavía determinar eso, ¿verdad? Porque justamente tenemos en varios sectores vainas esparcidas. Es posible que las personas que estaban acá hayan corrido y seguían disparando, como también es posible que haya otras personas allá. Eso únicamente ya con el informe de criminalística sobre las armas utilizadas vamos a poder determinar si es que las vainas corresponden a armas diferentes o son de la misma arma. Entonces, si es que de repente encontramos una vaina aquí que se disparó por un arma y coincide con la que se utilizó aquí a 100 metros, evidentemente la persona que tenía el arma se fue desplazando, ¿verdad? Si corresponde a armas diferentes, es factible que haya estado allá otro. Uno de los suboficiales fue ejecutado en el momento. ¿Eso se puede confirmar por las evidencias y por las heridas? De hecho, que entendemos que los dos suboficiales fueron ejecutados. Porque el suboficial Ábalos, por ejemplo, tiene la herida mortal, es una herida que se le produjo en la cabeza, tiene en esta parte aquí de la cabeza, es de atrás para adelante, sí, y es de atrás para adelante y de arriba para abajo. Las otras heridas es factible que haya recibido al momento del ataque aquí, pero la herida mortal sí es la que le destruye la masa encefálica. ¿Lo remataron, fiscal, ya cuando estaba muy mal herido? Esa es la presunción que tenemos, y también con el suboficial Insaurralde, ¿verdad? Que él, evidentemente, él por sus propios medios se bajó del vehículo y quedó, se escondió, no sé si llegaron a verificar ustedes el lugar donde está el pozo. Él se puso al costado de la pileta del lado de la casa, y estando ahí, quedó vestigio de que ahí se efectuó el disparo con una escopeta, principalmente la herida que recibió en el glúteo derecho y también en la cara. ¿Qué hace presuponer que podría tratarse el AKP, o realmente es muy precipitado hablar de la facción criminal terrorista que perpetró este ataque? En realidad la sospecha no quedó aquí ningún panfleto, ningún comunicado, alguna atribución de algún grupo sobre el hecho. Más la hipótesis de que eventualmente puede ser ese grupo se da en virtud a la forma en que se realiza el ataque, la forma en que se preparó el ataque y el área de influencia. Nosotros no podemos asegurar de que sea ese grupo, es una de las hipótesis, pero si es que vamos a analizar, si estamos entre las hipótesis sosteniendo de que puede ser ese grupo, porque es el grupo que en los últimos tiempos tuvo una serie de hechos punibles en la zona. En la comisaría de Frontera Curuzuñú queda aproximadamente a 40 kilómetros de aquí. Aquí cerquita es el camino que va a Paso Barreto, donde también en ese camino habían realizado un ataque. Entonces sería su área de influencia, y por eso eventualmente entre las hipótesis estaría ese grupo. ¿Una quema de retiro fue el último episodio antes de este? Tenemos el último episodio fue el secuestro. ¿Quema de retiro en esta? Sí, en la zona de Paso Barreto hubo quema de retiros. ¿El ataque a la caseta privada? Sí. ¿De la empresa que se está formando? También. Eso es más hacia la zona de Loreto, entre Concepción y Loreto, sí. Pero también es en esta área. ¿Qué diligencias quedan, fiscal?
Y en este momento ya terminar aquí todas las mediciones, el levantamiento de evidencias, remitir al laboratorio criminalístico para el análisis correspondiente, y ahí ya una vez que tengamos el informe si tiene correlación con armas utilizadas en otros hechos punibles, eso nos va a dar ya un panorama más claro sobre quiénes serían los participantes. ¿Cuánto tiempo lleva eso para tener? Y aquí en la ciudad de Concepción no tenemos el laboratorio, esto se tiene que enviar o a Asunción o a Pedro Juan Caballero, entonces dependiendo ya de los tiempos de ellos, siempre se le da una prioridad para el resultado, pero sí lleva por lo menos unos días. El informe forense habla de cantidad de impactos de bala en cada uno de los cuerpos. ¿Tiene referencia sobre eso? Sí, el suboficial Ábalos tenía 19 heridas, pero son 9 impactos de bala, o sea, serían 9 disparos lo que recibió. La otra es de refilón. Hay algunas de refilón y de escopeta no tiene. Sería de fusil y pistola 9 milímetros. El suboficial Insaurralde aparentemente era 6, pero hay lugares donde es más difícil determinar si es una sola herida o si son varias heridas, porque tanto la herida del glúteo como del rostro fue con escopeta y de corta distancia, entonces quedaron algunos balines que produjeron también heridas, por eso pero estábamos hablando de 6 impactos. Y con relación a el guardia civil Medina, él tiene un solo impacto en la cabeza. ¿Eso fue de ajusticiamiento también o de la no se pudo determinar si fue de cerca, de larga distancia, pero es por la forma en que de la trayectoria de la bala parece de corta distancia. Clemente Díaz, ¿cómo está según la información que maneja usted y qué herida tuvo? La última información que tenemos es que debía ser por lo menos llevado hasta la capital para un mejor tratamiento. Se encontraba estable, es una herida importante pero estable. Y es en la zona del cuello, un orificio de entrada y salida, sería una herida la que recibió en realidad. Gracias, fiscal Carlos Magno Alvarenga. Carlos Juan, vemos en imágenes a César Rodríguez. ¿Quién es César Rodríguez? Ese hombre de civil, porta un arma y es el único sobreviviente de este ataque. Nosotros ya intentábamos inclusive conversar con él, pero evidentemente el shock y la impresión y haber estado tan cerca de la muerte le impiden aún dar declaraciones a la prensa, pero también vemos en imágenes a este hombre que ayer se salvó de milagro durante este ataque. El chofer de la patrullera que quedó siniestrada recibió al menos, me refiero al vehículo policial, unos 25 impactos de bala, los que pudimos contabilizar, pero existen otras que no pudimos divisar y se habla de 30 a 35 aproximadamente. Este hombre civil que acompañaba precisamente al otro fallecido estaba como acompañante, ¿no? Porque el que falleció, tengo entendido... Él manejaba... ¿Quién manejaba la camioneta? A quien vemos. Sí. Al que veíamos en imágenes manejaba la patrullera, Carlos. Porque el que fallece es Ábalos, el acompañante, y otro oficial que se encontraba en la parte posterior, que él logró salir del lado derecho, específicamente. Escapó unos metros, pero ya fue interceptado por los criminales y ahí fue ajusticiado con un tiro de gracia a la altura de la cabeza. Ya. Exactamente, bueno, imaginamos el shock que debe todavía estar sintiendo en este momento, a menos de 24 horas de haberse perpetrado este ataque ahí en el norte. Otras pistas, Avero, continúan los operativos. De hecho, en la zona recientemente estaban levantando algunas evidencias, varios proyectiles, en este caso vainas servidas de armas de diferentes calibres, también algunas pertenencias que quedaban al interior de este vehículo policial. De hecho, esta mañana cuando llegamos al sitio todavía se encontraba adentro la gorra con la insignia, el portanombre del suboficial Ábalos, oriundo de la zona de Caacupemí, altura del kilómetro 15, lugar en donde se procederá a su último adiós. Con respecto al suboficial inspector Odelio Insaurralde, sus restos serán inhumados en el cementerio de la ciudad de Loreto, y es precisamente el guardia Leónido Medina cuyos restos serán despedidos en el cementerio de la zona de Juguaguazú, siempre una zona muy cercana al lugar en donde se produjo este ataque. Carlos Juan. Realmente momentos dramáticos habrá vivido, de hecho,
todavía en shock, entendemos esa situación. Ni bien él esté en condiciones, nos gustaría también tener el relato para de primera mano escuchar de cómo fue esa tarde-noche fatídica la de ayer en la zona de San Alfredo. Con relación al tema, a ver, del guardia privado que estaba en la camioneta, él seguía la patrullera, coincidentemente fue víctima de un daño colateral, tenía algo que ver con esa comitiva o estaba en un momento inapropiado y termina siendo víctima fatal. Carlos, el encuentro de estas dos camionetas, tanto la patrullera de esta dependencia policial como el de la camioneta de los guardias de seguridad, fue fortuito. Es decir, el grupo aparentemente pretendía atacar a los guardias cuando iban a ingresar al retiro. El retiro, si ustedes ven en estas imágenes de apoyo, se encuentra ahí cercano de la ruta y a unos 20 metros del centro de ese tramo, lugar en donde comienzan a recibir los impactos de bala. Es decir, se presume que el grupo quería ingresar al retiro que es destinado exclusivamente de los guardias de seguridad. Son 20 aproximadamente, de entre 15 a 20. ¿Qué es lo que ellos querían obtener de ese lugar? Las armas con que cuentan los efectivos de seguridad, que en su mayoría son escopeta de calibre 12 y algunas 9 milímetros. Pero como se da ese cruce fortuito con la patrullera, suponían ellos que era el momento de hacer el ataque, teniendo en cuenta que se iban sumando fuerzas y ya dejando de lado el plan inicial, atacan a quienes estaban sobre la ruta, tanto los guardias como los policías, y es ahí cuando se produce este episodio sangriento. Por eso solo terminaron llevándose los dos Galil, una 9 milímetros, una escopeta y otra 9 milímetros, Carlos. Ahí está. Bueno, los detalles. ¿Hay más entrevistas que tenemos para compartir, Alexis? Hablábamos con el intendente de esta ciudad. Daba algunos detalles muy llamativos, como por ejemplo, la población, no solo acá, de este casco urbano, sino de 12.000 habitantes, también las zonas rurales, dependen de los 5 policías que prestaban servicio o prestan servicio en esta dependencia policial. 5 por 12.000. Imagínense ustedes la carencia de seguridad. Otro aspecto, denunciaba la ausencia de la fuerza de tarea conjunta en este sector y evidentemente problemas relacionados a la asistencia en salud. Esto decía el intendente Carlos Pérez. Y la pueblo ahí intranquilo, lo que no cuida nunca, pues no cuida nunca a la hora del pueblo, a policía inocente, a ellos yucado, porque a cuando va a ver, por lo menos recorría ya, pues a ver, o chocar a la gente de otro lado, ¿vale? Pues San Alfredo o rodea Paité su establecimiento ganadero, don Carlos Peala, o genera Mimi la fuente de trabajo, la vende pobladores, fuera ve. Sí, señor, a ver, zona ganadera, solamente ganaderos que estén los viejos alrededor. Justa a la sustento a la pobladores, porque ustedes la más seguridad, la agente policial, los jamados que involucran a ver, 3 o 4 personas antes de venir a la policía. Antes que tú y yo ya pompa de becha, a tu sala de distrito, al corte inmediatamente la seguridad. Nunca anduvo la FTC, otra seguridad, solamente la policía de San Alfredo, igual siempre debe ayudar toda la zona o de distrito. ¿Ahí la policía? No, o sea, ahí entre 5 entonces ya tu sala de zona, cuando justamente hoy tu movimiento, la del pueblo, o circular más de 300, 400 vehículos por día, está la gente de extraño y que, aún a la importante a la autoridad del Cuajá, no dejar la seguridad urgente de la zona de Guadalajara. ¿La comisaría con la infraestructura ahí? No, pero ahí primero los faltadores. En primer lugar, hoy la comisaría y precario falta ampliación, o sea, y hoy falta la unidad y la unidad, esa es la autoridad. Entonces a mí va a estar en la comisaría. Carlos Méndez, intendente de la ciudad de San Alfredo, haciendo referencia
a las carencias que caracterizan principalmente a pueblos ya alejados de los cascos urbanos o de las metrópolis, como por ejemplo ya ciudades un poco más desarrolladas de este departamento. Esa es una característica que llevó inclusive a los núcleos a que sean el centro de formación de estos grupos criminales, la ausencia del Estado y evidentemente la ideologización de una lucha que hasta ahora lastimosamente solo ha dejado mucha sangre, la sangre de inocentes, Carlos Juan. Alexis, totalmente una situación aprovechada por estos delincuentes para seguir cometiendo un poco también estos lamentables atentados que todavía se recuperan, se siguen repitiendo, digo bien, ahí en el norte del país. Gracias y estamos muy atentos a lo que ocurra ahí en el departamento de Concepción. Dale Juan, dale Carlos, será hasta el próximo contacto. Dale, excelente. Alexis, gracias, en vivo e indirecto desde la zona de San Alfredo, departamento de Concepción. Vestigios de esta noche de terror que vivió el personal policial y este civil también, cuando fueron sorprendidos por un ataque criminal y cobarde. Hasta ahora, 3 fallecidos, que se suman a los otros 3 militares también muertos en un ataque similar hace algunos días. Hacemos una primera y breve pausa en nuestra edición de hoy. Después de ella hay mucha más información para compartir con ustedes. Ya venimos. Bueno, mucha atención con esto, importantes novedades acerca de las vacunas Sputnik. El Instituto Gamaleya emitió hace instantes un comunicado que confirma y garantiza la provisión de segundas dosis para los países que todavía están con faltante de este componente para poder inmunizar a la población. Esta es una cuenta oficial de Sputnik V. A ver, tenemos en pantalla, así compartimos con ustedes también esta versión oficial y esta posición oficial del laboratorio ruso. Dice: el equipo de Sputnik V confirma que en el mes de agosto se resolverán por completo todos los retrasos temporales en la entrega del segundo componente de la vacuna. Esto se debe al gran incremento en la capacidad de producción de las vacunas. Sputnik V ha establecido acuerdos de producción con fabricantes de 14 países y duplicará su capacidad en septiembre gracias a la asociación con grandes firmas como el Serum Institute of India, el mayor productor de vacunas del mundo. La demanda mundial de Sputnik sigue siendo muy alta debido a su eficacia y seguridad excepcionales, así como a la ausencia de efectos secundarios graves que han relacionado con el uso de algunas otras vacunas. En los países donde se usa Sputnik V como parte de las campañas nacionales de vacunación, especialmente en Argentina y México, se observa una disminución constante de los casos de COVID-19. Un estudio del Centro Gamaleya publicado en la revista médica internacional Vaccines mostró que Sputnik V es una de las vacunas más eficientes contra las variantes del coronavirus, incluido el Delta. Sputnik V también seguirá desempeñando un papel de liderazgo en las combinaciones de vacunas. La vacuna fue pionera en el enfoque de refuerzo heterogéneo, cóctel de vacunas, mediante el uso de 2 vectores adenovirales diferentes, AD5 y AD26, para 2 inyecciones diferentes, y fue la primera en ofrecer una prueba conjunta de mezcla y combinación a otro productor cuando le hizo una oferta a AstraZeneca el 23 de noviembre del año 2020. Los ensayos conjuntos de Sputnik y AstraZeneca han estado en curso en los Emiratos Árabes, Azerbaiyán y Argentina desde febrero del 2021. Los primeros resultados positivos se anunciaron el 30 de julio. Esta semana se esperan más resultados positivos sobre inmunogenicidad. Sputnik V acelerará el trabajo con otros productores de vacunas con respecto al enfoque de combinación que desencadena una respuesta inmune fuerte y duradera. El primer componente de Sputnik V o Sputnik Light, que tiene por sí mismo una eficacia superior al 80%, mayor a la de muchas vacunas de 2 dosis, se ofrecerá a otros productores de vacunas como parte de la estrategia de combinación, dice el comunicado publicado hace instantes por el Instituto Gamaleya y el Fondo de Inversión rusa, sobre todo ante esta incertidumbre que se generó en países como Argentina y Paraguay, que mostraron una preocupación pero muy importante en el tema de la provisión de segundas dosis. Recordemos, a partir de agosto la población
población paraguaya inmunizada con Sputnik V debe empezar a recibir nuevamente la segunda dosis a partir del 18 en específico. Exactamente. Importante la noticia, incluso hablaba también de el trato que tiene con otros países y otros laboratorios para la elaboración de estas dosis. Recordar que Argentina anunció justamente una importante producción después de haber recibido los componentes y su laboratorio en el vecino país Argentina, que bueno, en su gran mayoría de población ha recibido esta vacuna. Vamos hasta la zona de Caaguazú, aquí a nivel local, para contarles de otro hecho delictivo que en este caso afectó a una institución pública. En un abrir y cerrar de ojos, ingeniosos delincuentes se hicieron con un millonario botín al ingresar esta madrugada a la sede de la ANDE de Caaguazú. Les resultó fácil dominar al solitario custodio, quien solo horas después pudo desatarse e informar lo ocurrido. Esta es la oficina de la ANDE Regional Caaguazú, ubicada en las cercanías de la Plaza de la Libertad en pleno centro de la ciudad, donde al menos 3 delincuentes ingresaron esta madrugada y luego de someter al solitario guardia privado, forzaron una puerta, se llevaron 2 cajas fuertes con un millonario botín, específicamente más de 400 millones de guaraníes en efectivo y otros 14 millones en cheques, producto de la recaudación del último viernes, este lunes y martes, respectivamente. El hecho fue descubierto recién esta mañana cerca de las 6 horas, cuando apareció el guardia de relevo y encontró maniatado a su compañero de trabajo, quien además fue despojado de su revólver y de una escopeta. Los ladrones terminaron huyendo en una camioneta de la ANDE. El informe que me pasa es que se forzaron las puertas, se llevaron las cajas fuertes e inclusive la camioneta de la ANDE. Y bueno, me apersoné después para detectar el hecho y pasé el informe a los superiores y en eso estamos. En efectivo, 406 millones y algo más. Cheque 14 millones 400 mil guaraníes. ¿El sistema de seguridad es tercerizado? Tercerizado, sí. Hay cambio de turno a las 6 de la tarde y 6 de la mañana. De 6 de la mañana hasta 6 de la tarde están 2 personas de la seguridad privada. Y de 7 de la mañana, hoy día 8 de la mañana hasta las 15, además de ellos, está un guardia policial. La camioneta fue localizada mediante el sistema de rastreo satelital ya en el departamento de Guairá, según confirmó el jefe regional, quien concurrió a la sede para interiorizarse de lo ocurrido. Brindando el apoyo acá al jefe de la oficina regional de Caaguazú en el sentido de tener todas las informaciones, también recabar toda la información sobre el móvil que tiene rastreo satelital, que ya fue ubicado en la zona de Cerro Punta, departamento del Guairá, recuperar el móvil, hacer todas las gestiones ante la Fiscalía y todas las gestiones también con la Policía Nacional para poder obtener con mayor rapidez información que pueda llevar al esclarecimiento de esta situación aquí en Caaguazú. Se confirmó que la oficina asaltada, a pesar de manejar montos importantes, no cuenta con ninguna cámara de videovigilancia y en horas de la noche y madrugada solo permanece en el sitio un custodio privado de una empresa tercerizada. La atención al público luego del incidente se reanudó en la mañana de este miércoles. Bueno, recordar que el lunes arrancó el inicio de obras en la zona de acceso sur, zona concreta Tres Bocas, con los desvíos, los reclamos, las demoras y también la necesidad de inyectarse un poco de paciencia, principalmente si uno circula en esa zona. Pero también vamos a hablar de los comerciantes. ¿Qué pasa con ese importante tramo que se va a ver afectado? Y hay mucha gente que va a ver mermada su actividad comercial.
Lo tenemos allí precisamente a Mariano López para comentarnos al respecto. Mariano, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido. Hola don Carlos, muchas gracias. Desde el lunes no están generando nada de ingresos, es lo que nos han dicho algunos comerciantes en zona de Tres Bocas. Las imágenes que compartimos con ustedes corresponden, por ejemplo, a la avenida Avelino Martínez, así como también a la avenida Américo Pico, que se encuentran justamente allí con acceso sur, es por eso que se conoce como Tres Bocas a ese lugar. Y ven ustedes que el tránsito de hecho ya está bloqueado, hay desvíos que se tienen que hacer, incluso algunos desvíos por varias cuadras y yendo por otros barrios. El caso de Ñemby, por ejemplo, Ñemby con destino a la capital deben pasar por el barrio Villa Anita, salen sobre Avelino Martínez, pero ya en un tramo mucho más hacia San Lorenzo, para que se entienda, y ahí se toma una calle asfaltada, don Carlos, que te saca nuevamente hacia Zabalascue, ya en acceso sur nuevamente, es decir, se evitan unos kilómetros importantes ahí en la parte, ahora son cuadras y cuadras, y dicen los comerciantes, la gente ya no está llegando, nuestros clientes propios, la clientela formada que tenemos no puede llegar por los desvíos que se hacen y el tránsito que habitualmente se tenía y los vehículos que se estacionaban al paso para hacer algunas compras ya no lo están haciendo. Ellos dicen, los comerciantes, que no se oponen a la obra, no se oponen al progreso, pero aquí está la cuestión. El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones se había comprometido al pago de un resarcimiento por el cese de actividades comerciales a estos trabajadores. Ellos dependen del día a día y explican que en esta primera semana, de hecho estamos en el tercer día del inicio de obras, y dicen que ya están sintiendo el golpe del cese de las actividades, por lo cual urgen al MOPC que le dé el trámite a esta nota, el pedido del resarcimiento que habían hecho los comerciantes, porque hasta el momento no tienen ninguna señal concreta. Compartimos con ustedes las declaraciones de los que tienen sus comercios allí en la zona. Eso arruinó, mucho arruina, realmente arruina mucho porque a muchas personas. Tus vecinos están en la misma. Sí, en la misma, están en la misma. Y tienen la gente que trabajan en la calle. Eso se fueron toditos. Y su familia, ¿cómo le van a dar de comer a su familia? Bajó muchísimo la venta. Y más que la gente no van a entrar, ¿verdad? Ahora no pueden quedarse, están... Desastre está nuestra situación. Normalmente la gente estacionaba un rato, hacía su compra, ¿verdad? Sí, claro, venía, entraba, esperaban que se le prepare y ahora ya nada. En estos primeros días ya sentiste ya. Y la verdad que desde el lunes el sábado empezaron ellos, ¿verdad? Y ya bajó la venta. Estamos sintiendo ya este cambio brutal de repente, ¿verdad? Claro, son los primeros días de la obra. Sí. Ya se siente. Ya se siente ya, yo te diría que bastante, mucho. En tu caso vos tenés peluquería. Sí, pero ¿sabe qué es el tema? A mí pues no me conviene estar en un lugar donde no se transita. ¿Qué pasa? Un simple ejemplo te voy a dar. Yo, por ejemplo, vengo un domingo, ¿verdad? Vengo mediodía. Ven de repente la gente que circulan. Ah, mira, está abierto. Vamos a entrar. Eso terminó ahora, papá. A nosotros nos molesta lo que tenemos en nuestra casa y a la vez trabajamos acá también. Lo que nos molesta es que cerraron esta parte, pero todavía cuando empezó la obra ahí justamente en Tres Bocas. ¿Por qué si no empezó todavía lo que tienen que cerrar? Está bien, cuando empiecen las obras está bien que cierren, ¿verdad? Pero ahora no pasa nada, todavía están trabajando hacia allá y hacia allá. Pero igual cerraron y a nosotros nos perjudica porque los vehículos acá no pasan, realmente nos dejaron taponados. Ya antes vendía 30 platos por día y ahora nada, no hay. El martes vendiste algo? El lunes nada. ¿Ya se cerró cuándo? Ya se cerró. Tema hoy. Sí, mucho luego. ¿Qué van a hacer? Y no sé qué vamos a hacer. Aguantar hasta donde se pueda. Y eso. Lo que me preocupa es pagar la luz y el agua y eso. Lo que es el tema. Insisto con la idea, don Carlos, que los propios comerciantes me decían y me pedían, por favor, dejar en claro eso. No estamos en contra de la obra, es progreso y está bien, es necesario, 45.000 vehículos todos los días pasan y se necesita definitivamente más agilidad en el paso vehicular. Pero
Así también, como nosotros vamos a poner de nuestra parte, queremos que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones cumpla con nosotros en el pago de ese resarcimiento. Es lo que nos decían y son comerciantes, Carlos, puedes ver ahí en las imágenes, vendedores de empanadas, los que tienen sus copetines. Hablábamos con una señora que vende Remedio Yuyo, hay una peluquería por ahí, un comercio de venta de calzados, florería, puestos de recarga de celulares, diferentes rubros que se ven afectados. Indefectiblemente pues se ha cortado el paso vehicular, insisto, sobre Avelino Martínez, así también en Américo Pico, ahí cuadras antes de Acceso Sur, y el caso de Acceso Sur es que un solo carril se está utilizando para ambos sentidos, para ambas manos, por lo cual tampoco pueden estacionar más frente a los comercios. Ese es el reclamo que hacen los comerciantes que se encuentran allí en las inmediaciones de las obras de este paso a desnivel. Bueno, qué terrible realmente, porque van a sufrir todavía mucho los comerciantes ahí de la zona de Tres Bocas, y esperemos que los trabajos se den de forma rápida, acelerada, para minimizar un poco el impacto económico que va a tener esto. Mariano, muchas gracias por este tema. A ustedes, compañeros. Bueno, 14:04 en la República del Paraguay. Vamos a hablar sobre un tema que cuando leí me sorprendió, me encantó y pedí a la producción. Bueno, nos gustaría conocer un poco más acerca de este mundial. ¿Usted conoce la mundial, la Copa Mundial? Totalmente. ¿Conoce los Juegos Olímpicos? Bueno, en el deporte. Bueno, ahora hay una Copa Mundial de Emprendedores. Yo creo que este momento de pandemia también permitió a muchos paraguayos a emprender, a crear, a innovar. Y queremos conocerlo a Gustavo Mayereyer, que es un emprendedor que va a representar a Paraguay en la Copa Mundial de Emprendedores. Gustavo, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido. Hola, Troche, ¿qué tal? Saludos a la teleaudiencia. Bueno, primeramente para entender, ¿en qué consiste esta Copa Mundial de Emprendedores? ¿Cuándo se hace? ¿Dónde se realiza? Bueno, es una copa que se viene realizando desde el 2019. Ya lo organiza la Red Mundial de Emprendedores. Se realiza en Arabia Saudita. Cada país tiene su competencia donde depende de cada país. En Paraguay, por ejemplo, competimos entre 200 emprendedores por ser el representante en Paraguay. Hay otros países donde hay miles de representantes. Paraguay tiene un solo cupo, hay otros países que tienen más de un cupo. Y bueno, con nuestro emprendimiento Place Analyzer salimos ganadores por un jurado de la edición de Paraguay, y estamos clasificados para competir ahora ya entre otros competidores del mundo. ¿Cómo se desarrolla esta Copa Mundial? Vos tenés que presentar tu plataforma, tu proyecto, o en este caso ya no es proyecto, es una realidad. ¿Cómo se da la competencia? Y finalmente, si uno sale campeón de la Copa Mundial, ¿cuál es el trofeo que uno gana? Bueno, en primer lugar, para presentarse directamente, nosotros nos enteramos por las redes sociales, ¿verdad? Como estamos en el tema acá con nuestro emprendimiento, nos enteramos en las redes sociales, nos inscribimos, y cuando fuimos elegidos entre los 15 mejores emprendimientos del Paraguay, nos enviaron un aviso y ahí nos enteramos, ¿verdad? Antes no habíamos sabido nada. Es un jurado, son jueces internacionales los que van evaluando. Y luego entre los 15 mejores del Paraguay se eligieron 5, y luego en la gran final, donde estuvimos presentando cada uno su proyecto, su plataforma, salimos electos nosotros, ¿verdad? Por el voto del jurado, que estaba compuesto por gente que está en el emprendedurismo acá en el Paraguay. Y el siguiente paso sería, ahora nosotros clasificamos al Mundial, estamos ya entre 250 ganadores de todo el mundo, y de ahí tenemos que pasar una nueva fase, que es el 4 de octubre, donde eligen a los 100 mejores emprendimientos del mundo, y esos 100 mejores van directamente, presencialmente, a la final que se hace en Arabia Saudita. ¿Realmente? ¿Y en qué consiste el premio? Continúo. ¿Qué consiste el premio? Realmente, como emprendedores, que se vea nuestro emprendimiento ya es un premio, ¿verdad? Que sea conocido, porque como saben no es fácil esto. Entonces, toda la difusión que tenga el emprendimiento con esta clase de eventos ya es importante. Y no solo eso, también hay muchísimos inversores ya mirando este tipo de emprendimientos, donde uno puede ir captando inversiones para seguir creciendo.
Gustavo, queremos que nos cuentes también con qué va a competir Paraguay, en qué consiste Place Analyzer, el emprendimiento que ustedes crearon y por sobre todo, cómo se destaca. Ya, Place Analyzer es una plataforma de avalúos inmobiliarios cuyo corazón es un algoritmo de inteligencia artificial que se destaca, es único en el mundo. Hasta ahora no lo podemos creer, ¿verdad? Porque realmente lo desarrollé yo desde cero, nunca copié a nadie y nos enteramos que es algo único en el mundo porque hoy día cualquier plataforma inmobiliaria calcula el precio de los terrenos tomando ofertas cercanas para poder compararlas. Prácticamente hace un promedio, ¿verdad? Entonces necesita esas ofertas cercanas para poder darte un precio. Y si esas ofertas cercanas son escasas o nulas, ese precio ya no se ajusta a la realidad. Entonces, con Place Analyzer lo que hicimos es un algoritmo de inteligencia artificial donde lee todo lo que hay en la zona, todo. Son 220 variables. Él sabe que tenés una cuadra, una despensa, un gimnasio. Sabe todo lo que hay en el Paraguay hoy día y en varias partes del mundo. Todo lo que hay, los caminos, a qué distancia se encuentra el asfaltado de la ruta, qué población hay cerca y así. Son 220 variables que el algoritmo mira y además lo alimentamos con ofertas reales que las vamos extrayendo de la web, ofertas como clasificados diríamos. Entonces el algoritmo aprende cómo influye cada variable en el precio de un terreno y de ahí entonces saca el precio de un terreno en cualquier punto del Paraguay. Esto podría romper un poco, Gustavo, la burbuja inmobiliaria que de repente a veces se exceden con los precios en cierto tipo de emprendimientos o en zonas comerciales, por así decir. Así mismo, estamos realmente con la página web placeanalyzer.com desde el 10 de mayo, casi 2 meses, 3 meses. Y prácticamente tenemos ya casi 1.000 usuarios registrados y 3.000 consultas realizadas, en su mayoría por agentes inmobiliarios, porque hicimos una plataforma pensando en el agente inmobiliario y nos están reagradeciendo por lo mismo que decís, porque ahora hay una herramienta donde uno puede mostrarle al cliente y decirle, mira, el precio que vos estás pidiendo no es lo correcto, ¿verdad? Porque ocurre hoy en Paraguay, como verán, acá en la capital sobre todo, que te están construyendo, por decirte, edificios por todos lados y alguien piensa que porque construyeron un edificio a una cuadra tu terreno ya vale el doble y no es así, ¿verdad? ¿Cómo surgió, Gustavo, esta idea? ¿Cuándo comenzaste a crear? ¿Fue durante la pandemia? ¿Antes? Contanos un poco la historia de este emprendimiento, de esta creación y qué formación académica tenés, Gustavo. Ya, yo soy licenciado en matemáticas, soy profesor hace 17 años, universitario, y justamente cuando unos meses antes que haya empezado la pandemia, empecé a estudiar Data Science, que es una de las carreras del futuro, que es analizar datos básicamente. Y empecé a estudiar, hice unos 40 cursos en 5 meses, terminé el curso de la Harvard, todo. Y después con unos compañeros de maestría, que es dueño de una inmobiliaria, yo ya había desarrollado una plataforma, justamente practicando, desarrollé una plataforma para hacer estudios de mercado. Y tenía ya un montón de datos recolectados y era mi pregunta era, ¿cómo influye en el precio de un terreno todo eso que yo ya tenía, ¿verdad? ¿Cómo influye que tenga cerca un supermercado? ¿Cómo influye eso, verdad? Y mi compañero de maestría, que es dueño de una inmobiliaria, me decía, Gustavo, ni te preocupes, jamás todos los precios salen porque el vecino pide 100, vos tenés que pedir 100, así nomás funciona el mercado, aquí en todas partes, me dice, ¿verdad? Y yo no podía creer, no me quedé con eso y seguí investigando y entonces logré hacer este algoritmo de inteligencia artificial donde lo suministro, pero millones de datos tengo ya recolectados, ¿verdad? Donde lo voy haciendo aprender y él sabe ahora que de acuerdo a lo que hay en el lugar te da el precio. O sea, si vos tenés un edificio cerca, él sabe que tu terreno vale más. Si estás rodeado de despensitas, tu terreno vale menos. Él sabe cómo influye cada una de las 220 variables. Súper interesante. Mira, Gustavo, vamos a estar muy pendientes. ¿Nos reiterás cuándo es el Mundial? Así para estar atentos cómo le va a Paraguay. Y aparte más todavía al saber que es la única plataforma en el mundo, la creada por vos y por tu equipo. Sí, el Mundial se desarrolla del 14 al 18 de noviembre en Arabia Saudita. Pero ahí, como les dije, van los 100 mejores ya de todo el mundo que vamos a clasificar entre unos 250.
y estaremos nosotros también avisando en las redes sociales en todos lados. Algo interesante que le quería comentar justamente es que la escalabilidad que tiene Place Analyzer, como nosotros hicimos todos los algoritmos para búsqueda de datos, entonces ya lo mismo que hicimos en Paraguay ya está funcionando en Uruguay, en España y desde hoy también en Perú. O sea, desde Place Analyzer ustedes cualquiera puede entrar y averiguar cuánto sale un terreno en España, en Uruguay o en Perú. Ah, mirá qué bueno. Excelente, un fuerte abrazo, Gustavo, gracias por tu tiempo, queríamos conocerte, conocer también esta plataforma que finalmente te lleva a representar a Paraguay en esta Copa Mundial. Un abrazo, éxitos. Gracias, Carlos. Muchas gracias por el apoyo a los emprendedores. Gracias, muy amable. Gustavo Mayereyer, que es emprendedor, creador de esta plataforma de inteligencia artificial y lo más importante, va a representar a Paraguay en esta Copa Mundial de Emprendedores. Qué ingenioso, Carlos, hay que destacar. Hay muchísimos emprendimientos similares en lo que tiene que ver con tecnología, cálculos de gente realmente de todos los rubros. Así que vamos a escalar un poquitito más y vamos a conocer muchas iniciativas que se difunden para mejorar un poco la calidad de vida de todos a través de la tecnología. Vamos hasta el Alto Paraná para comentarles sobre este operativo antidrogas. La Policía Nacional aprendió en Colonia Nueva Fortuna a 2 hombres de nacionalidad boliviana mayores de edad por un supuesto hecho punible de transgresión a la ley de estupefacientes. Del poder de los mismos se incautaron 7 bolsas de supuesta cocaína, también una aeronave y otras evidencias. Los aprehendidos, junto con lo incautado, se encuentran en el Departamento de Antinarcóticos Regional Alto Paraná, a disposición de las autoridades. El procedimiento todavía es en desarrollo, pero evidentemente se realizó en una pista clandestina en medio de un descampado en Alto Paraná. Los datos preliminares hacen referencia a que esta avioneta, matrícula CP3114 con bandera boliviana, iba pilotada por 2 ciudadanos bolivianos hoy detenidos. Luis Gavilán está con la información, está siguiendo de cerca. Ocurrió en la zona del Alto Paraná. Luis, ¿cómo estás? Buenas tardes. Televidentes. Es así, se acaba de producir esta incautación de 200 kilos de cocaína, confirma ya el Departamento Antinarcóticos de la Policía Nacional, División Regional número 2 de esta zona del país. 200 kilos de cocaína dentro de esta avioneta de nacionalidad boliviana. Son los 2 detenidos en ese lugar: Ricardo Franco Méndez, de 24 años de edad, piloto, y Aldrin Columba Barba, de tan solo 20 años de edad, quien iba acompañando a este ciudadano también de nacionalidad boliviana. La policía llegó hasta la colonia Nueva Fortuna en base a un trabajo de inteligencia de varios días, según informa justamente el comisario responsable de este operativo, y finalmente dan en el objetivo, que era justamente la avioneta con bandera boliviana, la carga, la droga en este caso, y también las personas que estaban a bordo. Aparentemente iban a realizar justamente la carga de combustible en ese lugar y luego marcharían nuevamente con el destino al vecino país, según las informaciones preliminares. Esto tenemos que corroborar. Lo claro y concreto es que ya venía desde otro punto del país y en ese lugar bajaron para la carga de combustible. Es una pista clandestina, ya nos confirmaban también de la colonia Nueva Fortuna, para tener una idea y ubicarnos geográficamente en el espacio físico. Departamento del Alto Paraná, Hernandarias, y 15 a 25 kilómetros es la distancia de Nueva Fortuna con la ciudad de Hernandarias, zona norte del departamento del Alto Paraná, como para tener referencia del lugar donde cayó la policía con toda su estructura para poder incautar 200 kilos de cocaína con 2 detenidos y esta aeronave o narcoaeronave que es utilizada en este mundo criminal, Carlos. Con relación al tema de las circunstancias, ¿qué más se sabe? ¿Se hizo un aterrizaje de emergencia? ¿Era el punto clave de entrega de esta mercancía? ¿Iban a cargar combustible? ¿Qué se sabe sobre esta investigación, Luis?
En principio es lo último, Carlos, y según los datos, suelen utilizar esta pista clandestina para la carga de combustible. Según los primeros datos preliminares que estamos manejando, ya venía cargada esta aeronave y es la información que manejaba el Departamento de Antinarcóticos de la Policía Nacional Regional 2 Alto Paraná. Finalmente, por lo que vemos en imágenes, en realidad parece un camino vecinal en medio de plantaciones que improvisaban como una pista de aterrizaje. Sí, así es, así mismo. Es un lugar que tiene justamente sus alrededores muchas plantaciones. De hecho, es un sitio donde tenemos muchas plantaciones aquí en el Alto Paraná y utilizan esto los narcotraficantes como para el ingenio, evitar justamente llamar la atención, pero aquí el trabajo fue de unos días de seguimiento y finalmente se dio con este objetivo, según ya adelantaban los intervinientes, que para las 15 horas tienen previsto una conferencia de prensa para dar más detalles y mostrar todas las evidencias de este duro golpe, indudablemente, para el narcotráfico, a juzgar por la carga, la estructura y todo lo que esto implica en dinero, Carlos. Excelente. Luis Gavilán, vamos a guardar más reportes en el transcurso de la tarde. Gracias, muy amable, un abrazo. Correcto, un abrazo, Carlos. Gracias, Luis Gavilán, desde el Alto Paraná. Bueno, 2:30 de la tarde, tenemos todavía mucha información para compartir con todos ustedes y bueno, mucha atención con estos nuevos datos epidemiológicos recientes brindados a conocer por la Dirección de Vigilancia de la Salud. El virus está retrocediendo y eso se nota precisamente en este mapa de riesgo que sufre una importante modificación, pero para bien. Si ustedes recuerdan que teníamos inicialmente este mapa completamente en rojo, hoy en el nivel 4, hoy estamos hablando de que hay muchos departamentos que tienen entre nivel 3 y nivel 2 de expansión del virus. La mayoría se encuentra en nivel 2 en este momento, un total de 8 nada más se encuentran en el nivel 3. Pero ojo, a no relajarse, esta no es una señal de que tenemos que bajar las manos con respecto a los cuidados en cuanto al COVID-19. Vamos a la siguiente placa para mostrarles que todavía quedan algunas ciudades en rojo, 5 en total según el nivel de propagación que se da en este momento. Estamos hablando de Capitán Bado en el departamento de Amambay, también de Catueté en Canindeyú, de San Carlos en Concepción, Valenzuela en el departamento de Cordillera, que ya estaba también en rojo antes, y Ayolas, que es la última ciudad de Misiones con un nivel 4 de altísima propagación, teniendo en cuenta la cantidad de habitantes. Pero ¿qué pasa con la cantidad de hospitalizados? Este mapa nos muestra que se encuentra en peor situación Alto Paraguay, con un alto nivel de demanda de hospitalizados de COVID-19 con respecto a la respuesta que se tiene ahí en el lugar. Mientras tanto, el centro-este del territorio paraguayo está experimentando una baja muy importante, aunque recordemos, todavía son más de 1.100 los internados por COVID a nivel país en este momento. Si vemos los datos semanales de la siguiente placa, nos va a llevar a la cantidad de casos por semana. En un pico de 20.000 casos por semana que tuvimos en el peor momento del COVID entre abril y mayo y junio, bajamos a la siguiente, por favor, a una cantidad de 3.469 casos por semana, una baja pero enorme en comparación a los 20.000 casos por semana que tuvimos. Y este punto, ¿a dónde nos lleva? Nos lleva a agosto del 2020, al mismo nivel de antes del inicio del primer pico que nos asustó a todos en el año 2020, el primer pico registrado en el territorio paraguayo. Son noticias muy alentadoras, son niveles que como ciudadanía debemos mantener hacia la baja y hacer que se mantengan. ¿Cuáles son los factores que inciden en esta baja de los números? Estamos hablando de la cantidad de vacunados y también el nivel de cero prevalencia. La gente que tuvo COVID en territorio paraguayo, pero que finalmente no fue registrado en los números oficiales de salud pública, Carlos. Exactamente. Y para hablar más al respecto de este y otros temas, lo tenemos al viceministro Hernán Martínez, a quien agradecemos su deferencia de siempre. Doctor, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes, Juan. Un saludo a la audiencia. A su disposición. Bueno, ¿cómo toman ustedes estos números y principalmente esa recomendación de no bajar la guardia
ni esa falsa sensación de triunfalismo, cosa que ocurrió en nuestros países y hoy están viviendo una tercera, cuarta ola de contagiados. Mira, dijiste la palabra clave, Carlos, permitidme utilizarla, triunfalismo, ¿verdad? Los números están bajando, la cantidad de internados está disminuyendo. Nosotros teníamos una lista bastante interesante de pacientes que esperaban terapia intensiva. Hoy podemos conseguir una cama en el sistema público prácticamente en el día, lo que no sucedía unas semanas atrás, donde tocado techo, donde teníamos una contagiada y demasiada gente internada en los servicios de salud. Y bueno, a partir de ahí estamos observando un descenso. Es cierto también que la vacuna, en cierto modo, ya está empezando a, digamos, dar sus primeros resultados, en el sentido de que mucha gente, principalmente aquellas personas que ya tienen 2 dosis, entran dentro del rango de ciudadanos que, aunque se contagien de la enfermedad, tienen menos del 3% de poder, digamos, tener la forma grave de la enfermedad. Y esto significa que el paciente, en este caso, cursa la enfermedad sin siquiera necesitar de un servicio médico de salud. Significa que puede en su casa pasar, digamos, el curso de la enfermedad y hacer un tratamiento sintomático. Eso nos alegra muchísimo, pero tampoco queremos enviar el mensaje de que esto terminó, de que tenemos que ya vivir, digamos, como antes vivíamos, antes de la pandemia. Y eso tampoco es así, ¿verdad? Vamos a tener que seguir cuidándonos, vamos a tener que seguir utilizando las medidas de protección. Doctor, en este sentido se habla siempre de una vuelta gradual a la vida normal de antes. ¿Cuál es el siguiente paso desde salud pública? ¿Qué más se podría habilitar? Mira, Juan, nosotros tenemos como política, en realidad Vigilancia de la Salud tiene como política hacer habilitaciones graduales, en el sentido del aforo de personas en algún acontecimiento, como ser el culto, en algunas reuniones familiares. Se han habilitado algunos, digamos, espacios de esparcimiento con un número reducido de personas. Y todo va a depender de la situación epidemiológica. Si la situación epidemiológica sigue, y ojalá que siga así en descenso, y bueno, se van a ir, digamos, habilitando mayores eventos con mayor cantidad de personas, ¿verdad? Pero lo que no podemos en este momento es decir, bueno, el tapabocas ya tenemos que deshacernos del tapabocas. Y es cierto lo que dijeron de que hay países que en un momento dado hasta levantaron la restricción del uso del tapabocas y prácticamente en 15 días volvieron a tener este tipo de restricciones. Por eso tenemos que aprender de estos países, ¿verdad? Y no cometer los mismos errores. Bueno, atención con esta información porque el abogado Gerardo Stadecker para la Fiscalía, el único sospechoso de la muerte de su esposa Sabina Breuer, cuestionó que el juzgado no haya hecho lugar al pedido de excarcelación de su defendido ante las pruebas presentadas y por el contrario fuera sancionado por el magistrado Mirko Balinotti por supuestos incidentes. Además, cuestionó el procedimiento del médico forense Pablo Lemir y alegó que varios testigos declararon en falso ante el Ministerio Público. Ahora se guarda fecha para una audiencia preliminar. Gerardo Stadecker Brom, un muchacho que es víctima de un sistema fiscal corrupto, me hago cargo de lo que digo, y de un forense que está querellado y está dilatando su querella. Me refiero al forense Pablo Lemir, que no tenía, en el momento de realizar lo que tenía que realizar, no tenía la certificación de patólogo, solamente un patólogo puede diseccionar cuerpo, él no podía, mintió, dijo que le agarró con su mano derecha y le pegó con la izquierda. Y ese gol y esa marca de agarre ella ya tenía, porque Gerardo lo que hacía era atajarle hasta que ella se interne. Y eso tenemos todas las pruebas. ¿Y por qué ahora me sanciona? Eso quiero decir acá y que quede grabado en las redes y en todas partes. El juez de garantías Mirko Balinotti
me sanciona, por supuesto que ya peleé, ¿verdad? Me sanciona por supuestamente dilatar. ¿Cómo voy a dilatar? Cuando uno pide una excarcelación, se tiene que, por si no sabe el juez y la ciudadanía que entienda, cuando uno pide una excarcelación y lleva pruebas flagrantes de la inocencia de un preso como Stadecker, lo que tiene que hacer el juez es decir si le excarcela o no y por qué no le excarcela o no. No diferir al estadio de preliminar y juicio oral. Acá resulta que quieren llevar a juicio oral una causa donde hay un inocente que no le han dejado probar, no me han dejado a mí y me castigan por insistir en probar. No sé, todavía no nos dejan hacer. La pericia, que es una pericia trucha e indebida, la de Lemir te vas a ir preso y Gerardo va a estar libre. No me dejan hacer la pericia de cuando muere alguien, se pone una cinta amarilla y se hace la reconstrucción de los hechos. No me dejan. El juicio oral, ahí se va a saber muchas cosas. Inclusive de sus amigas, que hay amigas que se fueron a mentir a un fiscal. Que dijeron que Sabrina no tomaba, que Sabrina... ¿Cuál es el problema? Las adicciones son una enfermedad social. Son personas que testificaron. Claro, y falsamente. Todo eso va a explotar en el juicio oral. Bueno, 2 minutitos nos separan de las 15 en la República del Paraguay. Nos estamos despidiendo, como siempre, agradeciendo su sintonía y su preferencia. Asimismo, Carlos, enseguida todo el equipo de Tarde Noticias. Buenas tardes.